una sección de entrevista con el experto. Nuevamente nos honra con su presencia el doctor Ruperto Patiño Manfert, quien es responsable del proyecto PAPIME, Modelo Proactivo de Enseñanza del Derecho. En esta ocasión nos damos el lujo de escuchar a un verdadero experto en la materia, con un tema muy interesante, sobre todo para México, que estamos frente a lo que intitula en su entrevista Expectativas de México frente a la próxima revisión del TECMEC de América del Norte, obviamente México, Estados Unidos de América y Canadá. Sea bienvenido, como siempre, estimado y querido doctor Ruperto Patiño. Brevemente. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. A la orden. Siempre tiene un currículum vasto, muy extenso, pero él, con la humildad que lo caracteriza, simplemente quiso que lo presentáramos como especialista en comercio internacional, panelista del TECMEC, árbitro en materia de inversiones, exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde se desempeña como profesor de tiempo completo definitivo, titularse. Sea muy bienvenido a esta sección. Usted es uno de nuestros principales miembros de este proyecto y quisiéramos empezar con su entrevista señalándonos qué expectativa se le presenta para nuestro país, México, ante la próxima revisión del tema. Sí, con mucho gusto y muy agradecido con la entrevista y la oportunidad que nos dan de dirigirnos a un público ya cada vez más numeroso. Entiendo que estas entrevistas las consultan, las atienden o las pueden consultar pues muchos alumnos de nuestra facultad y de fuera de la facultad, de muchos lugares con los que tenemos contacto. Muchas gracias por la invitación. Creo que la pregunta es muy pertinente, la que se me presenta, porque pues estamos a punto en unos meses más, 2 meses más, 2 o 3 meses más, de que México, Canadá y Estados Unidos inicien la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue revisado por primera vez cuando se sustituyó el Telecán original de 1994 por lo que ahora conocemos como el TEMEC, que tiene como vigencia el año 2020. En realidad se había acordado, se acordó por los 3 países que esta nueva versión del tratado tendría una vigencia de 16 años, quiere decir de 20 al 36. No deberíamos estar revisando el tratado a la mitad del camino. Esto es ya de ahí empezamos mal, porque el acuerdo original fue a partir del 2020 una vigencia de 16 años, o sea, hasta el 2036, de tal manera que una revisión a los 6 años, pues no era pertinente. Pero bueno, la parte fuerte de la región de América del Norte, que son los Estados Unidos, han impuesto esta revisión y se va a hacer, no hay duda que se va a hacer. Ahora bien, ante la posibilidad remota, ¿no? Insisto, remota, pero posible al fin, de que el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, decidiera, por ejemplo, denunciar el Tratado de Libre Comercio, es algo que no debería suceder, no creo que suceda, pero es una posibilidad, porque el presidente de los Estados Unidos un día amanece de malas y empieza a aplicarle aranceles a diestra y siniestra a cualquier país, o castiga a México con alguna medida de cualquier tipo, o a Canadá, en fin. Entonces, hay una gran incertidumbre de cómo pueden llevarse a cabo las negociaciones. En condiciones normales, tendría que ser una revisión derivada de la experiencia de los últimos 6 años. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha funcionado del 2020 a la fecha? Y si hay algunas cosas que ajustar, pues ajustémosla. Pero para eso está la Comisión de Libre Comercio de América del Norte, que fue creada desde el 1994. Existe esta comisión y esa es justamente su función. Está revisando periódicamente cómo va avanzando la aplicación del tratado, y si hay que hacer algún ajuste, pues se hace sobre la marcha, pero no necesariamente entrar en un proceso aparentemente de renegociación. No ese es el término correcto, porque no se tiene por qué renegociar. El TEMEC está negociado e insisto, tiene una vigencia hasta bueno, hasta el año 2036. Sin embargo, todo es posible. Entonces, de ser así, si el señor Trump, presidente de los Estados Unidos, decidiera denunciar el tratado, insisto, es una posibilidad muy remota, pero es posible. Entonces, ¿qué le quedaría a México? ¿Qué le quedaría a Canadá?
Bueno, esa es la pregunta y me parece que la respuesta está muy clara cuando analizamos cuál es la situación de México frente al comercio internacional. Actualmente México tiene vigentes cuando menos 14 tratados de libre comercio que cubren a 59 países, dentro de los que destacan por su importancia comercial el Tratado de Libre Comercio, desde luego con América del Norte, el TEMEC, pero también el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico que conocemos como el CPTPP. ¿No? Este acuerdo, que es fundamental, cubre a 11 países del área Asia-Pacífico, muy importante. Ahorita podemos ver qué países son los que incorpora, pero además acabamos de terminar, México acaba de terminar un acuerdo modernizado con Europa. El acuerdo que teníamos desde los años 20 y que había estado vigente ya por muchos años sin revisión, ahora se revisó, ahora se actualizó y tenemos un acuerdo muy importante. Me parece que el acuerdo con Europa rebasa por mucho inclusive los temas del TEMEC. Es un acuerdo de quinta generación, es un acuerdo que incluye temas como derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Que es un tema fundamental, desde luego temas como la corrupción o la anticorrupción, como también En fin, tiene temas muy importantes. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de México? Yo más que las de México diría de las empresas mexicanas, ¿no? Yo creo que las empresas mexicanas que tienen capacidad exportadora, y que lo han demostrado porque tenemos una relación de exportación hacia Estados Unidos muy superavitaria, o sea, se ha demostrado que empresas mexicanas tienen capacidad, tienen productos de exportación que son competitivos, tan competitivos que pueden llegar a la Unión Americana sin ningún problema, a Estados Unidos y Canadá, e inclusive mantenemos un superávit comercial con Estados Unidos, gracias a esta capacidad de las empresas mexicanas de poder ubicar sus productos fuera del país. Bueno, aquí la respuesta sería, no tanto el gobierno, porque el gobierno ya hizo su parte, el gobierno ya suscribió los 14 tratados de libre comercio que tenemos, que cubre a 59 países. Nada más Europa son 27 países, el CPP son 11 países, bueno, de América del Norte son otros 2 países más. En fin, tenemos posibilidades. Yo creo que las empresas tendrían que ir pensando desde ahorita en la necesidad de diversificar su mercado, de buscar destino para sus productos. Sé que es complejo, no es fácil. Las empresas están más cómodas, están en su zona de confort, en la zona norte del país, diciendo, bueno, pues el mercado al que tenemos destino de nuestros productos es Estados Unidos. ¿Para qué nos preocupamos de ir a Europa, a África, a Asia, a Latinoamérica? Bueno, está bien, mientras todo funcione como les ha funcionado hasta ahora, pero en el momento que el señor Trump diga hasta aquí llegamos y no hay más tratado y empieza a tener unas actitudes, digamos, que afecten a las empresas mexicanas, pues lo que tienen que hacer las empresas mexicanas es reconocer que hay otros destinos y que si otros países pueden atender esos mercados, ¿por qué México no lo hace teniendo los tratados? Miren, busquemos, por ejemplo, en Latinoamérica, Chile tiene negocios en Europa muy importantes, en Asia muy importantes. Bueno, Chile tiene un acuerdo comercial con China, por ejemplo, igual que Perú, ¿no? Son países latinoamericanos con economías más o menos similares a la nuestra. ¿Por qué ellos sí pueden llegar, por ejemplo, a China o a otros países del área asiática y México no? No es que México no pueda, es que las empresas mexicanas están muy cómodas en la zona de confort, en el norte del país, y entonces no voltean la cara hacia otros mercados. Pero si se presenta esta situación, que esperamos que no suceda, de que se denuncie el Tratado de Libre Comercio o que no haya un tratado más favorable para México, pues lo que tienen que hacer las empresas es decir, bueno, vamos a buscar otros destinos para nuestros productos. Esa sería mi reflexión. Muy interesante, como siempre, doctor, escucharlo. Entonces, obviamente nuestro país debe llegar a la revisión con una postura estratégica, articulada, que integre propuestas, ¿no? Como usted lo señala, del sector productivo, del sector académico, a nivel subnacional, para defender y potenciar cadenas de valor regionales, ¿no? Asegurar, obviamente, las consultas previas, que tengamos objetivos negociables ante los Estados Unidos de América y Canadá. Desde luego. Mi siguiente pregunta, doctor, sería en el sentido de cómo podría México diversificar, porque usted habló de la diversificación, su Sí, claro. participación en el comercio internacional. Sí, sí, desde luego, va muy junto con la anterior pregunta, me parece muy importante como la fórmula, doctora, porque, bueno, lo que acabamos de comentar es,
las empresas mexicanas que tienen capacidad de exportación de productos están, insisto yo, colocadas en su zona de confort, en la frontera norte de México y tienen el mercado más grande del mundo y que el que más compra, porque es un mercado de compradores, pues el mercado de los Estados Unidos. Entonces, no han hecho un ejercicio de reflexión de decir, bueno, ¿y por qué nada más Estados Unidos? ¿Por qué no buscar otros mercados? Y decía yo hace un momento, México, cuando menos hasta el día de hoy, tiene 14 tratados de libre comercio. Ese es un dato que publica la Secretaría de Economía. Cubre a 59 países. Eso ya es importante, ¿no? Pensar en buscar hacia esos países, dirigir nuestras mercancías de exportación. Pero hay algo más. eh, eh, de esos 59 países con los que México tiene acuerdos comerciales o que ya tenemos vigentes acuerdos comerciales, resulta muy curioso que, por ejemplo, con grandes mercados como sería la India, como sería Rusia, como sería Brasil, por ejemplo. Fíjese, Brasil siendo la economía más fuerte de Sudamérica, del continente de Latinoamérica, la economía más fuerte del cono sur del continente americano, pues es curioso, pero no tenemos un acuerdo de libre comercio con Brasil. Tenemos con Chile, tenemos con Perú, tenemos con Ecuador, tenemos con Colombia, tenemos con todo Centroamérica, pero no tenemos con Brasil. Eso me parece a mí que es muy raro, ¿no? Habría que preguntarnos por qué no hemos tenido un acercamiento con Brasil, que es un mercado de compradores y de vendedores. Le compramos y le vendemos a Brasil, sí, pero no tenemos un acuerdo de libre comercio que sería muy pertinente. No tenemos acuerdo de libre comercio con Rusia. Y luego se habla de Rusia. Bueno, pues Rusia es un gran mercado, también Rusia es un gran comprador. O no tenemos un acuerdo de libre comercio con la India. Bueno, esas son reflexiones que tendría que hacer el gobierno mexicano, porque eso le correspondería al gobierno, no a las empresas. Quiere decir, buscar nuevos acuerdos en estos nuevos mercados. Pero hay un mercado que es muy importante, que es el mercado chino. Y no nos hemos acercado a China porque el propio TEMEC, en su artículo 32.10, tiene una cierta advertencia. El artículo 32.10 establece que si alguno de los tres países, quiere decir Canadá, Estados Unidos o México, celebraron un acuerdo de libre comercio, un acuerdo comercial con una economía que no sea de mercado, entonces los otros dos países podrían retirarse del TEMEC. Dicho en otras palabras, como están las cosas actualmente, si México celebrara un acuerdo o se acercara comercialmente con China, que es una economía de no mercado, una economía centralmente planificada, Estados Unidos y Canadá podrían retirarse del TEMEC, pero al mismo tiempo, lo dice el propio artículo 32.10, celebrarían un acuerdo bilateral con México. Bueno, México no se ha acercado a China, no ha querido ponerse en esta situación, siendo China un gran mercado de compradores. China ya no es el mercado de hace 50 años en el que uno decía, pues qué barbaridad, los chinos, qué situación más difícil". No, China es una potencia no nada más comercial, una potencia tecnológica, una potencia, es un gran mercado, son 1.500 millones. Porque, ¿cuál es la cosa? ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos días? Lo que ha cambiado es que esto es muy curioso. Fíjense nada más lo que les voy a comentar. Cuando el señor Trump empezó a poner aranceles a todo mundo, le empezó a poner a Europa, a Rusia, a Brasil, a la India, a todo mundo, ¿no? Y desde luego a China, los más altos aranceles, a Canadá, a México, a todo mundo empezó así, de una forma totalmente desquiciada, porque además esto significaba violar acuerdos comerciales, tanto multilaterales como regionales. Pero a él no le importó, él empezó a aplicar aranceles. ¿Y qué fue lo que logró? Que todos los primeros ministros o presidentes o representantes gubernamentales de estos países acudieran a la Casa Blanca a buscar al señor Trump y a suplicarle, yo esta palabra la utilizo, no sé si realmente le suplicaron, pero a tratar de negociar con el señor Trump, decirle, hombre, por favor, veamos la forma, que no sea tan fuerte la medida, en fin, a pedir una negociación de la decisión que había tomado el señor Trump. Todos los países que fueron afectados, sus representantes fueron a la Casa Blanca, fueron a ver al señor Trump para buscar negociación. El primer ministro de Canadá lo hizo, nuestra presidenta lo hizo vía telefónica y todos. El único que no se presentó, ni hizo ningún aspaviento, ni pidió clemencia, ni pidió no me pongan los aranceles, no pidió negociación, no pidió nada, fue el presidente chino, ¿no? El presidente Xi Jinping no se presentó, no se manifestó en ese sentido, lo que hizo fue actuar. ¿Qué fue lo que hizo el presidente chino? Bueno,
suspendió las exportaciones de tierras raras, que es algo fundamental, es un mineral fundamental para los desarrollos tecnológicos de gran profundidad, de gran envergadura, de gran complejidad, las famosas tierras raras, en donde China mantiene el 90% la cantidad mundial, o sea, de la reserva mundial de tierras raras. China es el principal proveedor o poseedor de esas famosas tierras raras. Pero además, o sea, bloqueó la exportación de China y eso afectó obviamente a la industria americana fuertemente, muy fuertemente, porque es un insumo fundamental. Pero además también dejó de comprarle la soya a Estados Unidos y afectó a los agricultores americanos, que su principal mercado de destino para la soja o soya, como nosotros le llamamos, es justamente el mercado chino. Entonces dejaron de comprar, los chinos dejaron de comprar soya. Fíjense, dejaron de exportar las tierras raras, dejaron de comprar la soja, y quien tuvo que ir a hablar con el señor Xi Jinping a Corea, aprovechando una reunión de ASEAN, el que tuvo que fue Trump. Trump fue el que tuvo que ir a Corea a buscar al señor presidente de China y a tratar de llegar a un acuerdo. Y llegaron a un acuerdo. Quiere decir, lo que no teníamos antes y que hoy sí tenemos es que de los tres países del TMEC, Canadá, Estados Unidos y México, Estados Unidos es el que se acercó a China a celebrar un acuerdo comercial y ya lo celebraron, lo acaban de anunciar, un acuerdo comercial no de libre comercio como el que tenemos, pero un acuerdo en el que el señor Trump aceptó reducir las tasas arancelarias a los automóviles eléctricos chinos. China aceptó seguir exportando las tierras raras a Estados Unidos, aceptó seguir comprando la soya. Quiere decir, hay varios temas en los que acordaron ambos presidentes, Estados Unidos y China, y entonces ahora tenemos una situación novedosa. De los tres países del TMEC, Canadá, Estados Unidos y México, Estados Unidos es el que ya celebró un acuerdo, o sea, se ubicó en la previsión del artículo 32.10 del TMEC, y eso me parece que facilitaría, por ejemplo, que China, que no me parece que sería muy raro que esto sucediera, pidiera su incorporación al Transpacífico, en el que México está involucrado. Les decía yo hace un momento, México es signatario del acuerdo del CPP, que así lo conocemos, ¿no? El CPP, pero es el acuerdo transpacífico, cubre a 11 países del área Asia-Pacífico. De los 11 países que forman parte del CPP, 9 ya tienen acuerdo comercial con China. Entre ellos está Perú, entre ellos está Chile, por hablar del continente americano, ¿verdad? Pero están todos los demás, está Vietnam, está Brunei, está Malasia, está Singapur, todos ellos son miembros de este acuerdo. Y está abierta la posibilidad, está previsto, de que cualquier país que desee puede incorporarse a este tratado. No sería nada raro que China pidiera su incorporación al CPP, y si lo hace, en automático México y Canadá ya tendrían un acuerdo de libre comercio con China, que es incorporándose al CPP. Y Estados Unidos no podría alegar nada porque Estados Unidos ya celebró un acuerdo con China. O sea, son situaciones que se pueden presentar muy interesantes. Habrá que simplemente ponerle mucha atención a lo que va a suceder en los próximos meses. Ya no lo escuché, doctora. Ay, perdón, Ahora doctor. sí, ya, ya, ahora sí. Interesante todo lo que nos comenta con la expertise que lo caracteriza. De verdad es usted un pionero en estos temas de comerciales. Y sin duda alguna, pues fortalecer esta cooperación económica y el nearshoring, pues será un eje central, ¿no? La agenda Claro. mexicana deberá priorizar incentivos para manufactura avanzada, transferencia de tecnología, políticas que logren atraer la inversión de calidad sin sacrificar estándares laborales ni ambientales. Tuve la suerte de leer su artículo que usted escribió en el Financiero, donde da recomendaciones en esta negociación del 2026. ¿Qué estrategia negociadora integral recomendaría en esta revisión del TEC? Bueno, este es muy interesante. Sí, yo efectivamente escribí recientemente un artículo, pero lo califiqué, personalmente lo califiqué como una utopía. Yo decía, esto no va a suceder, pero desde la academia podemos hacer planteamientos, desde la academia podemos hacer planteamientos, aunque en la realidad, ya cuando los negociadores se enfrentan a hacer negociaciones, pues tomen caminos diferentes.
porque no es lo mismo estar viendo desde la academia un asunto y decir, bueno, lo pertinente sería esto, a que los negociadores en el momento que están haciendo negociaciones, pues tienes quid pro quo, me das y te doy, cuánto me das de esto y cuánto te doy de esto, en fin, es diferente, ¿no? Son ámbitos diferentes. Yo lo propuse desde la academia, y desde la academia lo que yo digo y decía en ese artículo, o escribí en ese artículo que se refiere, doctora, fue que tenemos más de 31 años con un tratado de libre comercio que creó la zona de libre comercio de América del Norte. Esto es muy importante que lo subrayemos, porque muchas veces se habla del acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá. Nosotros no tenemos un acuerdo comercial. El TEMEC o el Telecán primero y ahora el TEMEC no es un acuerdo comercial, es un acuerdo de integración económica, hay una diferencia sustantiva de fondo. Por eso se llama Zona de Libre Comercio de América del Norte. Y una figura como esta de zona de libre comercio, cuando menos desde el punto de vista de la teoría de la integración económica, tiene una tendencia natural a evolucionar, tendría que evolucionar después de más de 31 años que tenemos de vigencia del TME, evolucionar hacia una segunda etapa de integración. Esta segunda etapa sería la unión aduanera. Sería muy importante. La unión aduanera permite la libre circulación de mercancías, como lo tenemos en la zona de libre comercio, pero además establece un arancel externo común. Quiere decir que los tres países tendrían que ponerse de acuerdo para aplicar un arancel a los productos de fuera de la región. Y no nada más eso. Además de tener un arancel externo común, habría que negociar, armonizar las políticas públicas que afectan desde luego a los costos de producción, las políticas financiera, fiscal, comercial, laboral, ambiental. Estas son políticas públicas que al aplicarlas, si cada país, Canadá, Estados Unidos y México, aplica sus propias políticas, afectan al final de cuentas el costo de los productos. Recordemos que ya en la zona de libre comercio se crean cadenas de valor. Es decir, ya no es los productos de Estados Unidos o de Canadá o de México. Ya los productos empiezan a ser productos de América del Norte, porque parte de la producción se hizo en México, parte de la producción del mismo producto se hizo en Estados Unidos o parte en Canadá. Eso es lo que llamamos las cadenas de valor. Entonces, el concepto producción nacional empieza a diluirse para convertirse en producción regional. El mejor ejemplo que tenemos de esto es Europa. ¿No? Los productos, claro, se fabrican en Francia, en Italia, en Alemania, en Polonia, en Checoslovaquia, en fin, en cualquiera de los 27 países que forman la Unión, pero los productos son europeos, ¿no? Es un producto de la Unión Europea, independientemente de que se haya fabricado totalmente en Francia, por ejemplo, ¿no? O en España, o en Alemania. Eso ya no sucede, porque, quiere decir, para mejorar los niveles de producción y bajar los costos, lo que hacen las empresas es tomar las ventajas competitivas de un mercado, de otro mercado, de otro mercado, fusionarlas y producir mercancías que sean mucho más competitivas, reduciendo costos, ¿no? Esa es la gran ventaja. Entonces, lo que tendría que hacerse en la zona de libre comercio, pero insisto, es una utopía, eso no va a pasar, pero desde la academia podemos decir, a Estados Unidos y a Canadá les convendría avanzar en el proceso de integración, porque finalmente somos América del Norte. ¿No? Nosotros geográficamente pertenecemos, somos parte de América del Norte. Entonces, esa región puede ser una región muy competitiva y puede ser una región que tenga una posición muy ventajosa en el mercado internacional si los tres países decidieran realmente avanzar en la integración, porque entonces tendríamos el arancel externo común, por un lado, y por otro lado, las políticas públicas, la armonización de las políticas públicas. Y me parece que eso sería de gran beneficio para la inversión en la región, ya no digamos en México, en la región, ¿verdad? Eso es lo que decíamos en ese artículo. Sí, sí, doctor, como parte de esta utopía que usted menciona, pues tal vez esta revisión ofrezca una ventana para modernizar capítulos relacionados con comercio digital, propiedad intelectual, Claro, sostenibilidad. Entonces, aprovecharla implicaría, pues, definir, ¿no? Métricas de impacto y compromisos verificables que impulsen la competitividad, obviamente sin erosionar los derechos laborales ni ambientales. Entonces, recomiendo ampliamente la lectura del artículo que se intitula Comentarios y sugerencias en relación con las próximas negociaciones del TEMEC, escrita por nuestro experto, el doctor Ruperto Patiño Manfred, y publicada en el periódico El Economista el 21 de octubre de este año 2025. muchas gracias. Sí. Doctor, pues como siempre, un placer, usted como corresponsable de este proyecto, usted siempre ha querido, ya fue responsable en que esta es la forma de
enseñar proactivamente el derecho. Entonces, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del proyecto PAPIME PE 3094-24, la enseñanza proactiva del derecho modelo de aprendizaje proactivo, plataforma EJA, otorga el presente de constancia al doctor Ruperto Patiño Manfred por su destacada participación en la sección denominada Entrevistas con Expertos. Pues muchas gracias, un honor participar en este tipo de encuentros académicos. Gracias. Al contrario, querido doctor, reciba un fuerte abrazo y lo comprometemos para otra próxima entrevista. Desde luego, será un gusto y un honor, con mucho gusto. Gracias, buenas noches. Gracias.